Ajá. Ahora sí, ya estoy grabando. Ahora sí, ahora sí. Bien, listo. Este, le decía de que quiero recordarle 3 o 4 cosas que son claves. De ahora en más vamos a empezar a ver toda la parte de estrategias de alimentación del rodeo de leche. Entonces, en esta zona en donde digamos, la alimentación se basa en las pasturas con riego, tenemos que tener un montón de cosas en cuenta, tanto de la comercialización como de la producción. Entonces tenemos que juntar un montón de circunstancias que de alguna manera podrían favorecer o intervenir negativamente en las prácticas. Bueno, en principio, la primera cosa que habíamos visto era que el objetivo que es tener, muy parecido al de cría, que es tener un ternero por vaca y por año, se modifica en el sentido de que no es el ternero lo que importa, sino la lactancia. Por lo tanto, la lactancia se hace mucho más larga porque es lo que produce digamos, el ingreso de capital al sistema. Las lactancias son de 10 meses, porque al menos 2 meses el animal descansa para prepararse para la próxima lactancia. En teoría, tiene que haber un ternero por vaca y por año, por lo tanto, tiene que haber no más de 2 o 3 meses entre parto y servicio. O sea, vimos que la curva de producción de leche de la vaca lechera, digamos, que es mucho más alta que la de la vaca de cría, y mucho más larga. Esa curva de producción lechera tiene un pico máximo que justo coincide, coincide con el momento en que el animal tendría también requerimientos altos para conseguir quedar preñado. O sea que justo el momento en que desde el parto hasta el momento en que el animal debería quedar preñado, o sea que debería romper el anestro postparto, justo el animal está en aumento de producción. Esa es la primera gran consideración que uno tiene que tener en cuenta cuando está trabajando con vaca lechera. La otra cosa que aparece como aislada, pero que está absolutamente relacionada, es que la producción de leche se bonifica, porque acuérdense el tema del Soña, en donde la empresa láctea, que es la única que puede comprar, la industria que es la que compra, digamos, en una cuenca, fija precio de la leche de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a la demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la demanda es alta, la empresa necesita más producción de leche desde el campo, y cuando la demanda es baja, no necesita tanto, por lo tanto, no está interesada en pagar bonificación. Por lo tanto, es importante conocer cuando la demanda es alta y cuando la demanda es baja, porque de acuerdo a eso, el tambero recibirá mayor o menor bonificación por su leche. Y recuerda que dijimos que la demanda era alta cuando los niños, que son los que toman leche principalmente, están en la escuela, y la demanda es baja cuando los niños están de vacaciones. Por lo tanto, justo la demanda presiona cuando hay un momento en donde la producción de leche es baja por la cuestión ambiental. Las pasturas, aún con riego, no tienen un nivel de producción tan alto como para satisfacer los máximos requerimientos de la vaca. Entonces, tendrán que plantearse estrategias para asegurar esos requerimientos. La otra cosa importante es que la industria paga por kilos de grasa. O sea, se considera digamos, el pago por la cantidad de grasa butirosa que tiene la leche, o sea, sólidos grasos. Esa es la otra cosa importantísima. Entonces, cómo la industria recibe la leche y cómo la paga es claro. Dijimos que somos una cuenca, el Valle del Lempa es una cuenca pequeña,
en donde hay 4 empresas, por lo tanto, la oportunidad de colocar la leche que pintan menos son bajas. Y tiene que aceptar las reglas que le impone las usinas o las empresas. La otra cuestión que se mezcla en esta cuestión ambiental respecto a la producción de las pasturas, tiene que ver con qué otros rubros productivos se están haciendo al mismo tiempo en el tambo. El rubro productivo que compite con el tambo sin duda es el tabaco en el Valle del Elqui, por el agua, por la gente, por el espacio. Entonces, los sistemas tambo-tabaco son re competitivos entre sí, y eso va a afectar la disponibilidad de recursos a aquel sistema que ofrezca la menor renta. En este caso sería el tambo comparado con el tabaco. Por lo tanto, el tambo se verá siempre perjudicado en la distribución de los insumos respecto al tabaco. Bueno, creo que eso es todo lo importante. Y terminamos en la curva de producción. Tenían un bache en el invierno y digamos, un pico en la primavera tardía, y eso hacía que este bache justo fuera el que se contrapone a la demanda. En el bache del invierno se contrapone con una demanda alta en el invierno. En eso debemos quedar. Por lo tanto, si uno piensa desde el lado no de la industria, sino del productor, tendrá que verse cómo se mejora el bache de invierno, o sea, se trata de emparejar el bache de invierno, y en todo caso los excedentes del verano se vuelcan de alguna manera a mejorar el bache de invierno. Hay distintas estrategias, básicamente la alimentación es una, pero los productos también tienen estrategias de manejo de problemas. Sí. Ya vamos a ver una cuando corresponda. ¿No? Bien. Entonces, con estas 4 o 5 cositas en la cabeza que mezclan comercialización, ambiente y estrategias de los productores para alimentar a los animales, vamos a empezar con lo que sería la alimentación en sí. Voy a cambiar la pantalla. Bueno. Retomando la curva de producción, tenemos que comenzar a asociar esta que era curva, digamos, de entrega de leche a los tambos, de los tambos a la usina, con la cuestión de la alimentación. ¿Cómo se superpone esta curva con la curva de oferta forrajera? Claramente, si ustedes se ponen a pensar, a ver, díganme una pastura del Valle del Elqui. Una pastura que se produzca en el Valle del Elqui que sea útil para el tambo. Adriana Agüero le está diciendo alfalfa. Perfecto. La alfalfa es una pastura, es una leguminosa perenne, que es la base de las forrajeras en los tambos, tanto acá como en el resto del país. Las características de la alfalfa, ustedes ya usaban forraje, así que ya saben que la alfalfa tiene latencias distintas. Las que se usan acá son en el Valle del Elqui, por una zona templada o cálida, se usan latencias más altas.
Por lo tanto, supuestamente sería una especie que estaría produciendo, digamos, un volumen importante durante todo el año. En cierta forma, es cierto que se utilizan alfalfas de latencia alta, pero el Valle del Elba no es exento de heladas, o sea, si bien es muy cálido ahora, pero no es exento de heladas. Entonces, esas heladas de alguna manera amortiguan la producción. Por lo tanto, en el invierno, donde es este bache, de mayo, junio, este bache de acá, sin duda que este bache es causado por la baja producción de las alfalfas. ¿Cómo se complementa? Ya sabrán ustedes que se complementa con pasturas con gramíneas, que son anuales o bianuales en todos los casos. Esto no pasa solo acá, sino que ocurre también en todo el resto del país, de las zonas también del resto del país. Acá abajo tienen, por ejemplo, la zona centro. Que tiene más o menos la misma estacionalidad. Lo único que tienen ellos un poco distinto es que ellos tienen mucho más humedad disponible. Entonces, el mes de septiembre para nosotros es un mes bastante más crítico, porque justo empieza la competencia con el tabaco. Para ellos el pico es la primavera y para nosotros el pico no es la primavera. Muy bien. Acá empezamos a trabajar en detalle con la curva de lactancia de la vaca lechera. Dijimos que para tener, digamos, para poder cumplir el objetivo de producción, necesitamos un ternero por vaca y por año, o sea, una lactancia por vaca y por año. Que esa lactancia sea al menos de 10 meses y no más de 10 meses, de manera que haya un periodo de vaca seca que pueda ser aprovechado para recuperar reservas, condición corporal. Por eso la lactancia, que es de 10 meses aproximadamente, se divide generalmente en 3 tercios. El primer tercio, que va desde el que comienza se desencadena la producción de leche, o sea, del parto, el primer tercio hasta el primer tercio desde el parto hasta que se obtiene, digamos, el pico, que llega al pico de producción. Ese sería el primer tercio de la lactancia aproximadamente. Después hay una lactancia media en donde decae la producción, y el animal tiene un poco menos de requerimientos. Y por último está el último tercio, en donde ya la producción es muy baja y el animal está a punto de secarse. Entonces, en principio, si uno tiene que organizar el rodeo, habría en principio cuatro rodeos. Un rodeo de alta, o sea, el momento de máxima producción, un rodeo de media y un rodeo de cola de producción, o sea, de fin de producción, más un rodeo de vaca seca. ¿Se acuerdan en los indicadores que vimos en la clase anterior? Esto es clave, porque no debería haber más de un 30% de vacas secas respecto al rodeo general. O sea, 70-30. De cada 100 animales, solo 30 deben estar secos y el resto debe estar en producción, para que los números lleguen al tanto. Ese era un indicador clave, que era la relación entre vaca total sobre vaca norteña. Entonces, claramente, si ustedes se ponen a pensar acá, a mirar aquí, esta gráfica, ¿cuál creen ustedes que es el momento más crítico de un animal que está en producción? En campo.
cuál es el momento más crítico o la etapa más crítica de todos estos. Cuando tiene mayores requerimientos, Exacto. ¿Y cuándo es eso? ¿no? Entre el pico de El primer lactancia. Exacto. Claro. O sea, desde que pare, desde el momento en que pare, hasta el, digamos, que cubre la lactancia máxima, esa es digamos, la época más crítica. Todos los demás son importantes, pero el crítico es ese. Por lo tanto, cuando uno planifica las estrategias de alimentación, tiene que tener bien diferenciado cuál es el momento más crítico y cuáles son los momentos en donde podría recuperar condiciones, supongamos, a partir de elementos más económicos. Muy bien, entonces recuerden eso, digamos, la primera fase es la complicada. Muy bien. Acá tenemos esta curva de arriba, en la que es muy simplificada porque los ejes no están en escala. Esta curva de arriba es la de producción de leche. Una lactancia temprana, desde el momento del pico, una lactancia media, desde el pico en adelante, y una lactancia, digamos, incluye una lactancia, digamos, el último tercio de la lactancia, y un periodo de vaca seca. Ahora, ¿qué ocurre? Resulta ser de que justo en los momentos más importantes, como sería la lactancia temprana, justo en esa época, en ese momento, en ese periodo digamos, de estado productivo, el animal tiene un consumo deprimido, o sea que su máximo consumo no ocurre justo en el momento en que más lo necesita. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El consumo máximo del animal está acá, cuando la lactancia está ya bajando, cuando la lactancia comienza a decaer, y se mantiene bastante tiempo hasta que vuelve a caer hacia el final del periodo seco. ¿Con qué se podría asociar a ver, arranquemos de acá atrás, en el periodo seco, acá, cuando el animal ya no está produciendo leche, pero está en los últimos meses de preñez? ¿Con qué asociarían ustedes este consumo deprimido al final de la preñez? ¿Se les ocurre alguna cosa por la cual el animal no tendría hambre? El espacio, digamos, tiene un ternero dentro de la vaca. No tiene Exacto. espacio para un gran volumen de alimento. O sea, exactamente. O sea, el aparato reproductivo está ocupando el espacio del digestivo, perfecto. Entonces, no hay, digamos, ha sido desplazado digamos, el espacio digestivo, ha sido desplazado por el reproductivo, por lo tanto el animal tiene menos capacidad de ingerir. ¿Digamos? Eso es lo que ocurre acá, acá, en el periodo seco, en los últimos 3 meses. Bien. Entonces, quiere decir esto que arranca, si en los últimos 3 meses, en el parto, acá, arrancaría con un consumo deprimido. Y no se acomoda muy rápidamente, porque cualquiera diría, ve, sí, si el animal pare, no sé, en 1 semana, 2 semanas, tendría que tener nuevamente su aparato digestivo en digamos, su máxima capacidad. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que como el animal tiene bajo consumo, comienza a perder peso, a movilizar reservas. Se moviliza reservas energéticas de su propia, digamos, de su propia condición. Al movilizar reservas, el animal satura grasas en sangre. Entonces, esto digamos, esta movilización de reservas lo que hace es retroalimentar la falta de consumo voluntario, el menor consumo voluntario. Entonces, al haber pérdida de peso,
va a haber movilización de reservas, va a haber grasas en sangre, va a haber menor consumo y eso se retroalimenta con mayor pérdida de peso. Entonces, en el primer tercio, hasta donde está este pico, justamente hasta el pico, digamos, llega a su máxima expresión, de acuerdo al potencial productivo del vientre. En el primer tercio, entonces, hay una movilización del cerebro, o sea que hay un balance energético negativo, donde el animal va a perder peso, y recién va a comenzar a recuperar cuando disminuye la producción de leche, o sea que no tenga los requerimientos tan altos, por lo tanto no movilice reservas, y aumente el consumo voluntario. Ahí comienza un balance energético positivo que va a seguir aumentando el peso del animal hasta que, digamos, el aumento de peso dependa no del consumo, sino que el aumento de peso se deba al aumento del peso del feto. Conclusión. Pico de lactancia. Pico de lactancia en las primeras 8 semanas, 2 meses, digamos. Consumo deprimido en esas primeras semanas. Pérdida de peso, balance energético negativo. Eso es lo que ocurre en las primeras 8 semanas, o sea, los primeros 2 meses. Y justo en ese momento debería volver a quedar pequeño para poder cumplir el objetivo. Pero si esto ocurre, por supuesto, la condición corporal será baja y por lo tanto habrá muchísima dificultad para romper el intervalo, para digamos, mejorar la condición corporal y por lo tanto romper el anesto. Esto es lo mismo que pasa en leche, lo mismo, pero en carne, no cada día, pero acá es más complicado porque como está produciendo leche, está produciendo mucha mayor cantidad está requiriendo mucha mayor cantidad de energía. En el segundo, digamos, en la segunda fase, o sea, después de las 12 semanas, o sea, pasado el segundo o tercer mes, el animal comienza a mejorar el consumo y a bajar la producción de leche, por lo tanto el balance energético se hace positivo y hay situación cambia. Entonces, en vista de esta situación, pues digamos, tres circunstancias que ocurren, digamos, desde el momento que se desencadena el parto. En vista de esto, tenemos que pensar muy bien, ¿y cómo se alimenta? Claramente acá va a haber una alimentación distinta, por un lado requerimientos distintos y por lo tanto oferta de nutrientes totalmente distintas de parte del responsable. Por otra parte, si uno se pone a ver, constantemente está hablando de pico de leche. La leche se comercializa por litro, ¿no es cierto? Por kilo o por litro. 1 kilo, 1 litro. Pero en realidad, ya hemos visto que no es solo la parte de la, digamos, la leche fluida la que se paga. Se paga la grasa butyrosa. Por lo tanto, cuando estamos hablando de pico de leche, estamos hablando de pico de producción de grasa también. La pregunta es, ¿cuál es digamos, el origen de la grasa butyrosa? ¿Cómo se constituye la grasa butyrosa? O sea que no es solo leche, sino que encima hay que pensar en grasa butyrosa, porque lo que se paga es grasa butyrosa. Esa es otra cuestión más que hay que agregarle a estas primeras 8 semanas.
Acá están las tres curvas ya digamos, en un solo gráfico. Cuando uno las pone en escala y en perspectiva, claramente ve el desfasaje entre producción y movilización de reservas o peso vivo, o condición corporal. Si tomamos la línea roja, que es la producción de leche, durante la lactancia de 305 días, esta línea roja vemos que su pico de producción coincide con el consumo aumentando recién, o sea, no su máximo consumo, sino con un consumo que arranca deprimido y comienza a aumentar de a poco. Y esto constituye una pérdida de peso por, digamos, por la movilización de las reservas. Entonces, en el periodo vemos máxima producción, consumo deprimido y pérdida de peso. Máxima producción de leche y necesidad de producir grasa. No sé si lo comentamos, creo que sí. La grasa requerida por la industria es al menos de 3,5% de grasa buterosa por litro de leche. Entonces, si entra menos grasa, entra menos dinero al sistema. La cuestión es cómo se forma la grasa buterosa de la leche. ¿Te parece, Humberto, que ahora empecemos con el tema de grasa buterosa, de energía, de fibra y alimentos? Bueno, como usted quiera. Sí, empecemos ahora. A ver, vamos a separar la clase en dos. Es tan clave la formación de grasa buterosa, es tan importante digamos, la cantidad, la relación entre producción de leche y grasa, o sea, producto, en función del consumo y la pérdida de peso, es tan clave que necesitamos relacionarlo con los tipos de alimentos, pero a su vez necesitamos relacionarlo con la cuestión metabólica en sí misma. Entonces, el ingeniero Caruso le va a hacer recordar las relaciones entre energía, entre digamos, las relaciones entre los ácidos grasos volátiles y los pH de las distintas raciones que se puedan consumir, y después recién vamos a seguir con el resto. Después presentar a Humberto así. Ahí está, así compartimos. Bueno, continuando con lo que le venía diciendo la ingeniera, pues repasemos y profundicemos algunas cuestiones relacionadas con los ácidos grasos volátiles, la producción de los ácidos grasos volátiles, los tipos de alimentos y cómo esto influye en la composición de la leche.
En casi todas las especies de mamíferos, la mayor parte de la leche es agua. En el caso de la vaca, tiene un 3,5% de grasa butirosa aproximadamente, un 3,3% de proteína, ¿sí? Un poquito más del 3% de proteína, que se llama caseína, y alrededor del 4,5% de hidrato de carbono, que se denomina lactosa. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de la leche es agua y tiene una pequeña cantidad de sólidos concentrados en un hidrato de carbono, una proteína y una grasa. ¿Sí? Recuerden que a nivel nacional la leche se paga por litro y se bonifica por grasa. ¿Sí? Se paga por litro y se bonifica por grasa. Eso es muy importante porque estos componentes de la leche están muy relacionados con lo que les estoy diciendo y cómo estos componentes regulan tanto la producción como la calidad de la leche. Recordando la composición de alimentos que ya habíamos visto para engorde, donde tenemos que, relacionando la cantidad de fibra, ¿sí? O hidratos de carbono estructurales, así que si ustedes se acuerdan, una de las determinaciones se llamaba fibra detergente neutra, que relacionaba lo que era la cantidad de celulosa, hemicelulosa y lignina, ¿sí? Todo lo que era pared celular, ¿sí? FDN, pared celular, con la cantidad de materia seca, ¿sí? La cantidad de agua del alimento, lo relacionábamos en tres grupos: voluminosos, que independientemente de la cantidad de agua, y si estaban por arriba del 36% de FDN, lo denominamos voluminosos, que son los alimentos más comunes y que están en mayor cantidad disponible en forma natural. Después teníamos los concentrados, que tenían menos del 36% de FDN y más del 35% de materia seca, o sea que tenían muy poca cantidad de agua. Esto lo llamábamos concentrado y dependiendo la cantidad de proteína, lo llamábamos en energéticos. Si tenían menos del 18% de proteína bruta, y ahí entraban todos los granos, y si tenían más del 18% de proteína, lo denominábamos concentrados proteicos, y ahí entraban los suplementos que se utilizaban para aportar este nutriente. ¿Por qué es importante relacionar el tipo de alimento con la producción de leche y los componentes de la leche? Y esto tiene que ver con qué es lo que aportan los distintos alimentos. Entonces, ¿dónde tenemos eh, hidratos de carbono estructurales, tanto en los forrajes como en los alimentos concentrados o los alimentos voluminosos? Y en las pasturas tiernas, en las pasturas, tenemos que el contenido celular, si ustedes recuerdan, Banzo separaba a la célula en dos partes: contenido celular, que era lo más rico, y ahí teníamos fundamentalmente las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono de reserva. Es la parte más valiosa. Y después teníamos la pared celular, que teníamos los hidratos de carbono estructurales, ¿sí? El FDN, que engloba todo, celulosa, hemicelulosa y lignina, que es lo que representa la pared celular. Ahora, en los forrajes tiernos, en los alimentos voluminosos, teníamos
mayor cantidad de contenido celular en lo que son las hojas y los brotes, en los brotes y en los tallos tiernos. Mientras que en los alimentos concentrados lo tenemos en los granos, ¿sí? Fundamentalmente en todo lo que son las estructuras reproductivas, ¿sí? Ahí tenemos la mayor cantidad de hidratos de carbono de reserva. Pero a su vez, si pensamos también en el maíz como una planta que nos puede proveer para material para el silo, por ejemplo, o que puede ser consumida fresca, vamos a tener también porciones importantes de estructura del vegetal que nos van a aportar hidratos de carbono de reserva, perdón, hidratos de carbono estructurales, y eso lo van a tener fundamentalmente en los tallos y en las hojas, en la hoja más lignificada, ¿sí? Y fundamentalmente en la hoja en general. Entonces, y después en la pastura lo tenemos en los tallos y en las hojas que no, la hoja no tierna, la hoja más lignificada, más que tienen alguna edad. Entonces, dentro de los mismos alimentos, coexisten tanto estructuras que nos proveen alimentos o porciones del alimento que son de mucho valor y otras que nos van a aportar fundamentalmente estructuras como la pared celular. Y esto tiene que ver de manera muy importante con cómo estimulan la producción de saliva, tanto los alimentos voluminosos como los alimentos concentrados. Entonces, con forraje, la producción de saliva se incrementa con respecto a los alimentos concentrados. Y esto tiene que ver fundamentalmente porque todos aquellos alimentos que van a proveer estructuras que necesitan volver a la boca para el remasticado, van a estimular la rubia, y es el momento donde se estimula fundamentalmente la producción de la parótida. Y esto está muy relacionado con el pH y la flora que se va a desarrollar y los productos de la fermentación microbiana. ¿Se acuerdan de esto? Ya lo habíamos visto, y por acción de los microorganismos dentro del rumen se producían ATP que eran usados por los microorganismos para formar masa microbiana, y al final de la utilización parcial de la glucosa se obtenían ácidos grasos volátiles distintos que se absorbían por la pared del rumen y que variaban de acuerdo al tipo de alimento. A su vez, quedaban productos o aparte del alimento sin degradar, que eran utilizados posteriormente en intestino delgado y que nos podían proveer de otros compuestos, fundamentalmente de ácidos grasos libres. Ahora, acá ya tenemos que, por acción de los microorganismos, se produce proteína, ¿sí? Proteína, que después eso va a salir a través del orificio retículo omasal y va a ser utilizada y desdoblada hasta para ser absorbida como aminoácido en el intestino delgado. Y los ácidos grasos volátiles, dependiendo del tipo de alimento, ¿sí? Se van a producir en mayor medida, pero fundamentalmente los que nos interesan son acético y propiónico en cantidades variables dependiendo del tipo de alimento. Ahora, y recordando para profundizar, si el animal está consumiendo mucha cantidad de alimentos voluminosos, se van a dar las condiciones para que se desarrollen
la flora celulolítica, ¿sí? Y se van a desarrollar con pH superior a 6, y donde se va a producir ácido acético en mayor cantidad, y dependiendo la cantidad del alimento voluminoso y sobre todo la cantidad de pared celular de FDN, la cantidad de propiónico va a ser variable y puede aumentar en la medida que aumente la calidad o disminuya la cantidad de fibra. Ahora, y después, con alimentos concentrados, se va a desarrollar fundamentalmente la flora amilolítica con pH entre 5,5 y 6, donde la cantidad de acético disminuye, sigue siendo importante, pero disminuye, el propiónico aumenta, y en algunos momentos puede superar a acético. Ahora, entonces existiría una cierta compatibilidad entre lo que es la flora celulolítica y la flora amilolítica, ya que cada una tiene requerimientos bastante específicos, ¿sí? Para degradar celulosa se desarrolla un tipo de flora que está con pH por arriba de 6, y la que se desarrolla para aprovechar hidratos de carbono de reserva, tiene un requerimiento de pH entre 6 y 6,5, y los productos de la fermentación también varían. Y eso ocurre, entonces hay ciertas condiciones que favorecen a un tipo de flora que son perjudiciales para la otra. Entonces, adecuar el funcionamiento del rumen con el tipo de alimento también es muy importante. Y sabemos que entonces que a medida que aumenta la cantidad de fibra, esto es extraído de Kauman, a medida que aumenta la cantidad de fibra, la cantidad de acético aumenta y la cantidad de propiónico disminuye. Entonces, acá tenemos el FDN, ¿sí? El hidrato de carbono estructural, y hacia este lado tenemos lo que son los concentrados energéticos fundamentalmente. Entonces, con un aumento de fibra, ¿sí? Con aumento de fibra, de FDN, aumenta la cantidad de propiónico, de acético, y disminuye el propiónico. En cambio, al revés, con aumento de concentrados, disminuye acético y aumenta propiónico, ¿sí? Estas son relaciones molares, otra forma de presentar el gráfico anterior. Y eso también, ya lo van a ver, está muy relacionado con el sistema de producción al cual nos estamos refiriendo, ya que la cantidad de FDN es muy distinta para una vaca de leche que para un animal de engorde. Bueno, si hacemos referencia a la producción de leche, veamos cuáles son los destinos de los de los ácidos grasos volátiles que se producen en el rumen. Si se produce con acético, o el destino del acético, mayormente es la producción de la grasa de la leche, ¿sí? La grasa butirosa, que es esto de acá. Entonces, esto es la grasa butirosa. Y eso tiene un motivo importante, que es el acético, al tener dos carbonos, se adapta muy bien a la síntesis, ya que esa se realiza a pares de carbono, ¿sí? Entonces, el acético, aparte de ser energético, de proveer energía al entrar al ciclo de Krebs, también es muy importante para la producción de la grasa butirosa.
Ahora veamos, en cambio el propiónico, el ácido propiónico, es gluconeogénico en hígado y se destina fundamentalmente a la producción de lactosa, y el hidrato de carbono de la leche. Entonces, podría haber cierta incompatibilidad entre la producción de de grasa butirosa y lo que es la lactosa de la leche, ya que, como habíamos visto, son algo antagonistas la tendencia hacia la producción de acético que hacia la producción del propiónico. Entonces, ¿cómo se integra el metabolismo en la vaca lechera? Y veamos, analicemos los rangos óptimos en los cuales debería desarrollar o debería estar el pH del rumen para que se produzcan los distintos componentes de la leche. Entonces, al rumen llegan alimentos que nos van a aportar distintos hidratos de carbono, estructurales y no estructurales o de reserva. Esos van a producir, como ya habíamos visto, ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico, ¿sí? Que eso con circulación porta, o sea, por circulación que va desde el aparato digestivo hacia el hígado, llegan al hígado y tienen distintos, se van a utilizar en forma distinta. El propiónico, que habíamos visto, es gluconeogénico, ¿sí? Entonces va a regenerar glucosa. El acetato, ¿sí? El acético y el ácido butírico va a dar origen a cuerpo cetónico o beta hidroxibutirato, que son, vamos a ver cuál es la utilización. Esos son fundamentalmente los destinos de los ácidos grasos, ¿sí? Y una parte importante del acético queda como tal y va a ser utilizado para producir energía en el ciclo de Krebs. Bueno, ahora, en la glándula mamaria, ¿qué ocurre? Entonces llegan por circulación general los productos que se transformaron en el hígado. La glucosa que se formó, que tiene como origen el ácido propiónico, como ya habíamos visto, va a dar origen a la lactosa. Entonces la vaca lechera tiene gran demanda de glucosa durante toda la lactancia. La glucosa, como estamos viendo, se relaciona directamente con la lactosa. Entonces veamos, glucosa está muy relacionada con el ácido propiónico. Y eso a su vez, lo más importante de esto, que la lactosa está muy relacionada con los litros de leche. ¿Por qué? Porque la cantidad de lactosa es prácticamente constante en un 4,5%, como ya habíamos visto. Las células secretoras de la glándula mamaria mantienen constante este valor, de manera que si aumenta la cantidad de lactosa en la glándula mamaria, debe ingresar mayor cantidad de agua para mantener constante ese valor y por lo tanto aumentan los litros de leche. Entonces, el propiónico, que va a dar origen a la glucosa, está totalmente relacionada con la cantidad de lactosa y esto con los litros de leche. Ahora, por otra parte, el ácido acético es fundamental en la producción
de la grasa butirosa. La grasa butirosa. Y eso, el porcentaje es variable y depende del momento de la lactancia y también depende del tipo de alimento que se está suministrando. A su vez, la glucosa es muy importante, y eso lo vamos a ver después cuando repasemos algunas cuestiones de engorde, que esto está muy relacionado también con el propiónico. La glucosa tiene 6 carbonos, ¿sí? Y se puede excindir o se puede dar 2 compuestos de 3 carbonos cada uno. Y esto, a su vez, son los que van a dar origen al glicerol. El glicerol es el compuesto que permite esterificar las grasas. ¿Sí? El glicerol actúa como una percha donde después se sostienen los distintos ácidos grasos para terminar configurando lo que son las grasas. Y ese punto también es clave. Entonces, el ácido propiónico a través de la glucosa va a ser muy importante para la producción de la lactosa, que va a dar los litros de leche, pero a su vez también es muy importante porque debe proveer el glicerol, que es a través de donde se van a esterificar después las grasas que provienen del ácido acético. Entonces tenemos cómo ya los distintos alimentos generan condiciones distintas dentro del rumen y esto a su vez van a generar distintas cantidades o distintas proporciones de los ácidos grasos volátiles, que estas son muy importantes y que a nivel de glándula mamaria van a tener importancia tanto sobre la producción de leche como sobre la cantidad de grasa butirosa que se tiene. Bueno, para redondear y englobar los conceptos que venimos viendo, podemos analizar que cuando hay diferencias muy importantes cuando se suministran forraje y cuando se suministran concentrados. Esto se refleja tanto en el pH y en las proporciones de los ácidos grasos volátiles, fundamentalmente acético y propiónico, como con los litros de leche y la cantidad de grasa butirosa. O sea, ya habíamos visto anteriormente que a nivel de glándula mamaria, el propiónico era muy importante para la producción de leche, ya que estaba relacionado totalmente con la lactosa y esto a su vez, como la cantidad de lactosa es constante, si aumenta la cantidad de propiónico, ingresa mayor cantidad de agua para mantener constante esa proporción de 4,5 de lactosa. Pero a su vez, la grasa butirosa es muy importante con el aporte de acético. Entonces, ¿qué ven ustedes en estas relaciones? ¿Qué se puede observar o qué dirían ustedes? ¿Qué pasa si se busca aumentar los litros de leche con respecto a la grasa butirosa? Y habría menos cantidad de grasa si hay más litros de leche. Sí, perfecto. Entonces, si buscamos maximizar litros de leche, entonces la cantidad de grasa butirosa puede ser afectada. Y si por el contrario buscamos aumentar grasa butirosa, ¿qué pasa con la producción de leche? Decae la producción de leche. La cantidad de leche cae, ¿sí? Perfecto. Entonces, eh, hay que llegar a un cierto acuerdo, y ya habíamos visto también que esto está relacionado con el tipo de flora. Entonces, si buscamos, ¿con qué alimento ustedes buscarían maximizar la cantidad de grasa butirosa?
¿Con qué? O sea, ¿con qué Con los maximizar? alimentos voluminosos. Con alimentos, con forraje, con alimentos voluminosos. Sí, gracias. Pero ahora, ¿qué pasa si dan mucha cantidad de alimentos voluminosos? ¿Qué pasa si dan mucha cantidad? ¿Qué va a pasar a nivel de rumen? Se va a favorecer la flora celulolítica, por ende la propiónica va a caer y se va a disminuir el volumen de leche, ¿no? Se va a producir. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, si damos mucho forraje, aumenta la actividad de la flora celulolítica, ¿no sé? Y disminuye la producción de acético. Ahora, eso a nivel de rumen también está muy relacionado con lo que habíamos visto con la actividad de los microorganismos. Entonces, para la actividad de todo el aparato digestivo, ¿sí? Entonces, para que se aprovechen los forrajes, va a haber una mayor actividad de rumia, mucha mayor cantidad de movimientos, ¿sí? Para remover esa masa de alimento permanentemente, y se va a producir menor cantidad de ácidos grasos totales y mayor cantidad de acético, ¿sí? Ahora, si dan mucha cantidad de alimento concentrado, van a favorecer la flora amilolítica, se van a favorecer la actividad de esos microorganismos, el tiempo de retención en rumia es menor actividad de rumia y mayor producción de propiónico, y eso me da mayor cantidad de este ácido graso volátil. Entonces se puede llegar a un acuerdo, y entre pH, lo ideal para leche es que el pH se encuentre entre 6 y 6,2 aproximadamente, ¿sí? Entre 6 y 6,2, de manera que se busca una producción importante de leche, pero a su vez la cantidad de grasa butirosa no cae, ¿sí? Entonces eso se logra con una buena cantidad, una importante cantidad de alimentos que me provean de FDN, pero a su vez tengo que incorporar alimentos que me aumentan la cantidad de propiónico. Entonces, para leche, lo ideal es que el pH esté por arriba de 6, ¿sí? No bajar, no excederse con la cantidad de alimentos concentrados, ya que si bien va a aumentar mucho la producción, puede aumentar la producción, la cantidad de grasa también va a caer, y después podemos relacionar eso con los K, con los valores de K de eficiencia, por arriba de cierto valor de concentración energética o cantidad de granos, la eficiencia de utilización de la leche va a caer, y eso lo vamos a ver después cuando hagamos algunos problemas. Entonces, los ácidos grasos volátiles tienen un efecto importante en la producción de leche, en el porcentaje de grasa butirosa, y ya sea cuál es el destino de los nutrientes, ya sea para la producción de leche o para la producción de la síntesis de tejido o el engorde. No sé si quieren hacer alguna duda. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Esto a su vez, entonces la cantidad de fibra para mantener esos niveles adecuados de pH, y una cantidad o flujo adecuado de saliva que me permita que se desarrolle fundamentalmente la flora celulolítica. Se han propuesto algunos niveles de fibra, ¿sí? Algunas recomendaciones de fibra, que esta la vamos a utilizar
cuando analicemos la cantidad de FDN que aportan las distintas raciones o varias raciones para la producción de leche. Esta es una recomendación, ¿sí?, que surge del INTA de Rafaela, y lo que dice que para vacas de hasta 24 litros, la cantidad de FD recomendado por día es del 30 hasta el 36%. Hasta el 36%. Si la producción aumenta, ¿sí?, si la producción aumenta, la cantidad de FDN baja, ¿sí?, la cantidad de FDN baja. Pero podemos decir que para las vacas más o menos promedio, que este nivel de fibra de FDN podría llegar a ser adecuado. Recuerden eso, porque después lo vamos a utilizar cuando hagamos algunos problemas. Otra forma de expresar la fibra también puede ser en función del peso vivo, ¿sí? Esto se podría utilizar para confirmar lo anterior, o sea, los valores anteriores son bastante representativos, pero también se puede decir que una vaca necesita por día alrededor del 1,2% de su peso vivo en fibra. Esto no solo es para la producción adecuada de acético, ¿sí?, para mantener el pH del rumen en rango óptimo, sino también para la salud del rumen. Está muy demostrado que el tipo de papila del rumen está relacionado totalmente con la cantidad o el aporte de FDN que recibe la vaca. Entonces, con una cantidad adecuada de FDN, también hay una muy buena calidad de las papilas del rumen. Y a su vez se puede decir también que el 25% del peso vivo, del consumo total de materia seca, más un 0,4% del peso vivo, es lo que podría recibir la vaca por día. Entonces tienen tres formas de relacionar la cantidad de fibra para que sea adecuada y permita una muy buena producción de leche con buenos valores de grasa butirosa. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es relacionar fundamentalmente con este valor del 36% de FDN cuando analicemos las raciones, y después lo que se puede hacer es corroborar cuánto consumo de fibra tiene por día, ¿sí?, y realizar algún tipo de propuesta con respecto a la ración que se está formulando. Ahora, esto es totalmente distinto que para engorde. Y la vaca lactante puede deponer tejido si se le dan las condiciones, sobre todo con la cantidad de alimento concentrado. Entonces ya sabemos que el destino fundamental o los requerimientos energéticos son cubiertos con los ácidos grasos volátiles. Como ya venimos diciendo, los ácidos grasos volátiles pares, acético y butírico, fundamentalmente se aportan energía, ya que se introducen en el ciclo de Krebs, y también pueden ser utilizados para la producción de ácidos grasos, que después necesariamente se tienen que esterificar para que se produzcan las grasas. Y en cambio, el propiónico es gluconeogénico, y es el que va a nivel de hígado, el que va a regenerar la glucosa. Ahora, ¿cómo esto lo integramos? Lo integramos en la deposición de tejido.
Y aquí empieza a aparecer lo que es el concepto de la insulina. La insulina es una hormona anabólica fundamentalmente, ¿sí? Cuando en el animal hay un aporte muy importante de energía a través fundamentalmente de alimentos concentrados energéticos, la cantidad de energía que va a disponer el animal es mayor a la que necesita para sus funciones vitales. Entonces empieza a sobrar y el animal entra en anabolismo. Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina lo que va a hacer es que va a permitir es que a nivel de adipocito, ¿sí?, que es lo que está representado acá en este cuadrante, a nivel de adipocito, la insulina va a permitir que la glucosa, ¿sí?, o el glicerol ingresen al adipocito, ¿sí? Entonces la insulina lo que va a permitir es que ingrese al adipocito el glicerol. Y si hay glicerol, y hay una suficiente cantidad de energía y de ácidos grasos libres, ¿sí?, ácidos grasos libres, se va a poder esterificar las grasas, o sea, se van a poder sintetizar grasas a nivel de adipocito. Entonces puede haber una cantidad importante de ácidos grasos libres y puede haber cantidad de energía provista por los ácidos grasos pares, fundamentalmente el acético. Pero si no hay glicerol, ¿sí?, o sea, si no hay glicerol y si el animal no está en un estado de anabolismo, a nivel de adipocito no se van a esterificar las grasas, no se va a sintetizar grasa. Entonces, acá es clave, en engorde, es clave que haya una cantidad importante de glucosa o de propiónico que me den primero un estado de anabolismo y que me aporten glicerol para que se esterifiquen las grasas. Entonces, en engorde podemos decir, o ustedes pueden relacionar, cuál sería el pH óptimo, o qué tipo de relación de alimentos sería óptimo para que se esterifiquen las grasas. Por debajo de 6. Bien, por debajo de 6, perfecto. Sí, entonces, pero ¿cuál es tu criterio? ¿Por qué sería óptimo por abajo de 6? ¿Qué es lo que buscarías? ¿O qué ácido graso es el que habría que priorizar? El ácido propiónico. Perfecto, sí, eso es. Entonces, para engorde, entonces, lo óptimo sería un pH menor a 6 para que se disponga de cantidades importantes de propiónico, ¿sí? De propiónico que me va a regenerar la glucosa y eso me va a dar, al haber mucha cantidad de glucosa, hay un estado de anabolismo y la insulina va a permitir que ingrese el glicerol y se esterifique la grasa. Perfecto. Ahora, con qué alimentos vamos a obtener buenas cantidades de propiónico o esos niveles de pH que estaba comentando el compañero? Con alimentos concentrados. Con alimentos concentrados, perfecto, ¿sí? Y por lo que les mostré yo hace rato, en los forrajes podrían también aportar importantes cantidades de estructura o de células que tengan mucha cantidad de contenido celular. También pueden aportar cuando están en un estado más tierno, digamos. Claro, exacto. Entonces, con forrajes de muy buena calidad, ¿sí?, que tengan estructuras tiernas y que las podemos asociar con mayores contenidos mayor contenido celular, perdón, porque me aporten buena cantidad de proteínas, grasas
y hidratos de carbono en reserva, también voy a obtener, entonces puedo obtener esas relaciones de pH, pero se mejora mucho con el aporte concentrado. Ahora, ¿qué riesgo tenemos? ¿Qué riesgo tenemos si aportamos mucha cantidad de concentrado y buscamos entonces maximizar la cantidad de propiónico? Una acidosis ruminal. Claro, exacto. Entonces, el riesgo de bajar el pH y tener una estrategia de producir o maximizar la cantidad de ácido propiónico puede perjudicarnos por la acidosis, ¿sí? Entonces, si bien decimos que el pH tiene que bajar por abajo de 6, entonces no debería bajar por debajo de 5,5, que es hasta donde funciona la flora lactolítica que degrada el ácido láctico que se puede empezar a producir en grandes cantidades. Y eso también estaría relacionado con lo que vimos con otras estrategias para disminuir la producción de calor y maximizar lo que es la energía neta de ganancia o la energía retenida, ¿sí? Entonces, también podemos buscar aumentos en la eficiencia para que minimicemos las pérdidas por calor. Y eso está relacionado con los valores de K, ¿sí? Con los valores de K, que si vemos, si acá relacionamos, aumento en la cantidad de grano, ¿sí? Hasta acá es aumento en la cantidad de grano, pero hacia acá esto es concentrado. Y hacia este lado inversa sería la cantidad de forraje o alimento voluminoso. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de concentrado, me aumentan, esto, el KF igual a KG, tiene K de ganancia. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de alimento concentrado, va a aumentar la eficiencia de utilización de la energía metabólica para la ganancia. Y eso tiene que ver por qué. Porque se produce menor cantidad de acético, ¿sí? De entrada. El acético, acuérdense, es un ácido graso volátil que va a tener un destino energético, ¿sí? Y no es gluconeogénico, entonces para obtener glucosa, a partir de acético hay que hacer muchos pasos metabólicos y que hacen bajar la eficiencia. El otro criterio que me permite indicar que aumenta la eficiencia es porque se destina menor cantidad de aminoácidos a la producción de glucosa. Y esto cuando ocurre, cuando las dietas son muy ricas en alimentos voluminosos y sobre todo voluminosos de menor calidad, ¿sí? Que tienen bajas cantidades de aminoácidos. En ese caso, la glucosa hay que reponerla por otra vía, fundamentalmente utilizando proteína. Y después, también se puede relacionar con las menores pérdidas por calor asociadas a la menor actividad de los microorganismos, la mayor tasa de pasaje, y esto también relacionado con la menor cantidad de energía destinada a la masticación. Entonces, a través del análisis de los ácidos grasos volátiles, del tipo de dieta, podemos relacionar cuál es el destino que tienen tanto la producción de leche como la de carne. Pero a su vez podemos hacer otro tipo de análisis relacionados o adicionales con el tema de la eficiencia de uso de la energía metabólica, en este caso para engorde, y relacionado con algunas cuestiones de los ácidos grasos volátiles, de la desaminación de las proteínas
y la actividad de los microorganismos y del tracto digestivo. Ingeniera, no sé si usted quiere hacer algún tipo de comentario o quiere que avancemos, vamos avanzando con los tipos de alimentos. A ver, déjame que vuelva a la curva de producción de leche ¿Vale? para asegurar esto y después seguimos con los Sí. alimentos. ¿Listo? ¿Usted puede compartir de vuelta? Sí. Entonces, quedamos acá. Estamos concentrados en este momento del sistema de la evolución productiva del animal, acá, en donde claramente había digamos, requerimientos muy altos de producción, en donde acá aparece lo que el ingeniero les estuvo explicando. Aparece digamos, una contradicción entre, o por lo menos un antagonismo entre producción de leche en litros de leche, que es lo que paga la industria, con grasa butirosa, que es lo que bonifica. Entonces, resulta aquí en este periodo, o sea, las primeras 12 semanas, es decir, los primeros 3 meses, es de aplicación fundamental todo lo que acabamos de ver recién de relaciones entre tipo de alimento, que es el que nos regula el pH del rumen, tipo de alimento y producción secundaria, es decir, qué salen de esas fibras de detergente neutro o de esas hidratos de carbono solubles que se estuvo dando. Acá está la clave. Entonces, las tres relaciones que nosotros analizamos constantemente en lo que es cómo ajustamos la estrategia de alimentación del viento, o sea, cómo elaboramos las relaciones, son la relación energía-fibra, que es la que acaban de ver ustedes, la relación energía-proteína, que veremos más en la próxima clase, y la relación proteína degradable y no degradable. Entonces, en la relación energía-fibra, acá es donde entra todo lo que es cantidad y calidad relacionado con la grasa butirosa. Y aquí aparecen las dos visiones, o sea, desde la producción de leche y desde el animal en engorde. Entonces, estas dos cajas son iguales, o similares, solamente que en esta de la derecha está separado lo que es producción de leche, o sea, la cantidad de fibra bruta. Acá ojo que es fibra bruta, no fibra detergente neutro, por eso que habla de valores del 20%. Y acá es entre 3 y 15% de fibra bruta no detergente neutro, que era lo que el profesor les dijo hace rato, se los menciona como fibra detergente neutro. Entonces, las relaciones fíjense donde tengo el cursor, ya estamos 60-20, o sea, 3, 2, acético propiónico. Perdón, 3, 1. 3, 1 acético propiónico. Estas relaciones de acético propiónico
generan pH más apropiados para la producción de grasa glutirosa. Entonces, volviendo para atrás, lo que acá ocurre digamos, en esta primera fracción es que necesitamos encontrar la alimentación o la ración apropiada para este grupo de animales, durante todo el año, porque resulta ser de que siempre va a haber vacas en el momento de máxima producción. El tambo, a diferencia de los otros sistemas, no podemos estacionar los servicios y no podemos estacionar la producción. ¿Por qué? Porque necesitamos un ingreso constante digamos, una producción constante de leche para poder tener un ingreso constante de dinero. Entonces, en tambo siempre va a haber vacas en momento de máxima producción, o sea, acá. Siempre va a haber vacas en tercio medio, último tercio de la lactancia, y siempre va a haber vacas secas. Eso es así porque el tambo no estaciona servicios, sino que tiene producción constante. Eso es clave que recuerden eso. No se confundan con cría. En cría estacionamos servicios porque precisamente podemos sacar un producto que es el ternero todos juntos en un momento del año. Acá no, acá el producto que sacamos es leche, necesitamos tener leche todo el año. Y más cantidad debe ser posible en el invierno, que es cuando la usina paga más. Entonces, necesitamos asegurar una ración estratégicamente formulada en relación a energía-fibra, en este caso que es la que estamos viendo ahora, energía-fibra, en función de lo que ofrece el ambiente forrajero, digamos así, durante el año. Una cosa es los forrajes ahora, en esta época del año, donde tenemos alta evapotranspiración por las altas temperaturas y baja cantidad de riego, porque a su vez hay competencia con tabaco, o en el mejor de los casos, en la mejor época del año, que sería en el otoño. Entonces, acá empiezan a cruzar los requerimientos para satisfacer la demanda de la industria con la cuestión ambiental y, digamos, tecnológica productiva. Una cosa es, entonces, la relación energía-fibra en estos primeros 2 meses, y otra cosa es la relación energía-fibra en estos digamos, periodos en donde los requerimientos son menores, y otra cosa es la relación energía-fibra en la época en donde la vaca está seca. Contrastando los dos extremos, el de máximos requerimientos, energía fibra acá, o de máxima atención a la energía de la fibra aquí, a la atención que debemos darle a la relación energía-fibra acá, en el periodo de vaca seca. Contestando estos dos momentos, supongamos un grupo de vacas, tenemos que hacer una ración para un grupo de vacas acá, en este periodo, o sea, las que están en la máxima etapa de producción, a las que están en vacas secas. ¿Cómo plantean, cómo piensan, cómo pensarían planificar la ración? ¿Qué se les ocurre como diferencias fundamentales para planificar la ración en energía fibra? No estamos hablando ni siquiera de proteína, solo energía fibra. ¿Cómo se les ocurre que se sentarían a pensar la ración para estas o para estas? Supongamos que estamos ahora en este momento del año, primavera tardía, con pasturas, cantidad suficiente, porque supongamos que la cantidad no fuera un problema, pero que la calidad estaría influenciada por la cantidad de agua disponible y por las temperaturas. Es decir, la calidad tendría una digestibilidad no muy alta, tendría una digestibilidad mediana, o sea, tendría mucha fibra, digamos, muchas paredes estructurales, por lo tanto tendrían bastante fibra. Supongamos que estamos sobre esas pasturas y tenemos que
conseguir mayor cantidad de, cantidad de leche y de grasa butyrosa porque es lo que la empresa nos está pagando, nos está buscando, nos está demandando. ¿Cómo tendría que ser una relación en cuanto a relación de energía-fibra en este momento? Acá, aquí, para este grupo de vacas o para este grupo de vacas. Les dice que preparame 2 raciones, para las vacas de punta y las vacas de secas. ¿Cómo harían la relación? Mínimamente, ¿qué plantearían? ¿Cómo la pensarían? A ver, no sé si están o se fueron todos. Yo lo pensaría así. Estamos con las vacas de máxima producción, tienen sus requerimientos, yo busco satisfacer los requerimientos, me fijo en las tablas, cuánta energía metabólica necesitan y la calculo y le aporto eso. Pero necesito complementarlo, necesito asegurarme, porque las tablas no me dicen cuánta grasa butyrosa producirá, sino que me pueden decir, me pueden arrimar un valor de producción de leche, pero no de grasa. En principio no me permitirían ajustar muy bien por grasa. Entonces, estoy sobre una pastura de alfalfa con una digestibilidad mediana, no muy alta, por lo tanto tengo buen porcentaje de fibra en la ración. Pero tengo buen porcentaje de fibra y yo sé que la fibra me aporta, digamos, a la producción secundaria de grasa butyrosa, pero no a la lactosa, no a la producción de leche. Entonces, mínimamente, ¿qué tendría que pensar? Si ya tengo suficiente fibra en esta relación energía-fibra, ¿qué necesitaría para este grupo de vacas? Darle más concentrado. Exactamente, o sea que sí o sí tengo suficiente fibra, pero me faltarían los concentrados que me aporten más energía disponible para la lactosa. Perfecto. O sea, eso sería digamos, la relación energía-fibra. Y si en el mismo, pues, el mismo tambo, el mismo lugar, tengo estas vacas, tengo que hacer la ración para las vacas secas. Alfalfa con una digestibilidad mediana, digamos, vacas con requerimientos muy bajos, porque es una vaca seca, tengo menores requerimientos. Entonces, y en cuanto a energía fibra, ¿qué necesitaría acá? ¿Qué le doy? Necesito complementar. Bajaría la proporción de alimentos concentrados, digamos, ya que no están en producción, directamente los mantengo con fibra. Exacto. Es decir, las mantengo con fibra siempre que me asegure que la fibra que le estoy dando tenga digestibilidad suficiente para que genere energía metabólica que le alcance para cubrir sus requerimientos, ¿no es cierto? No le voy a dar digamos, de muy baja digestibilidad. Perfecto. Entonces, la diferencia, solo analizándolo desde lo más grosero, de lo más general, energía-fibra, claramente veo que en este sector necesito más energía, porque la fibra es suficiente, y en este sector no necesito tanta energía porque digamos, porque son vacas de bajos requerimientos, y la energía es cara. Acá el grano del concentrado lo pago, y acá el grano concentrado no lo debería, no debería tener un gasto en ese insumo, porque supuestamente estos animales, con la fibra disponible en la ración, les alcanzaría para producir lo que tienen, digamos, para sostener su preñez. ¿Se dan cuenta? Ese es el análisis que se hace. Ahora bien, hagámoslo al revés. Supongamos que estamos en pleno invierno. En pleno invierno. Pero en invierno, ¿cómo sería la pastura de alfalfa en pleno invierno? Baja digestibilidad tendría. Exactamente. Tendría menor digestibilidad y encima habría menor cantidad. Menor cantidad. Entonces, con baja digestibilidad, ¿qué hacemos acá? Si tiene baja digestibilidad, ¿qué va a pasar? Tendría que aumentar la cantidad de concentrado, digamos, porque no me llega a suplir a fibra. Baja digestibilidad es mayor cantidad de fibra detergente neutro, ¿no es cierto? O sea, baja digestibilidad
no es que tenga problemas con la fibra. ¿Con qué voy a tener problemas con la baja digestibilidad? No, pero Porque la baja la fibra, digestibilidad me aporta más fibra, digamos, todo lo contrario, yo necesitaría más concentrado. exactamente, necesitarías más concentrado, exactamente. ¿Por qué? Porque la fibra, si es que puede consumir, si es que no hay una saturación de fibra, o sea, si es que, no sé, afecta el pasaje ruminal, ¿no es cierto? Y con la fibra con menor digestibilidad, seguramente alcanzaría el porcentaje recomendado, que era del 34-36%, ¿no es cierto? Pero lo que me está faltando en el invierno, entonces es más concentrado todavía, o sea que el problema es mayor. En cambio, en los animales que están digamos, en vaca seca, lo que digamos, ocurre más o menos algo similar, es decir, la baja digestibilidad de la fibra no va a aportar lo suficiente energía metabólica como para satisfacer los requerimientos. Entonces, en invierno, tanto en esta categoría de animales como en esta categoría de animales, los requerimientos deben ser complementados, suplidos con concentrado energético. Entonces, así se hace ese análisis. En este caso, solo la energía fibra. Además, nos faltaría energía proteína y también proteína degradable y proteína no degradable. Pero eso lo vamos a ver después. Humberto, ¿tenés tiempo para ver un poquito más de alimentos o lo dejamos para la producción? No sé, como usted quiera. ¿Querés empezar un poquito? Y 40 son. ¿Cómo? Y si querés empezar ahora, ¿algo más o no? Por eso usted me había pedido para refrescar un poco los alimentos que estaban Sí, disponibles acá en el Valle Lerma. sí, por eso tendrás tiempo, son las y 40 ya. No sé, como usted quiera. No, dejemos y arrancamos el viernes directamente con eso, porque si no va a ser para confusión. Bueno, ¿Mm? Sí, dejemos. Entonces, dejarlo para el viernes y arrancamos con los alimentos, una buena descripción de todos los tipos de alimentos. Entonces, eh, las relaciones que vamos a empezar a analizar en profundidad son, les vuelvo a decir una cosa, uno agarra la tabla del NRC para vacas lecheras y ahí le aparece, igual que en vaca de cría o o animales de engorde, aparecen los requerimientos y la oferta, ¿no es cierto? Entonces uno a partir de eso digamos, satisface los requerimientos de energía metabólica, energía neta para mantenimiento y producción, perfecto. Pero las relaciones entre estos factores que son más generales no aparecen en la tabla, o sea que uno tiene que ajustar luego que sacó el requerimiento, porque puede pasar que haya sacado una buena oferta para un requerimiento, pero no alcanzó una buena relación. Entonces las relaciones que analizamos son estas que vimos recién de energía fibra, en donde claramente el mercado influye, porque la fibra, ¿por qué nos preocupa? Porque la fibra nos interesa porque el mercado, perdón, la industria nos está pidiendo grasa butirosa en la leche, y la grasa butirosa viene de la relación carbono, digamos, ácidos grasos volátiles, acético propiónico, o sea que de ahí viene digamos, esa relación. La industria nos está pidiendo proteína en la leche, o sea, los otros sólidos no grasos, y la industria y el animal, el animal y el animal en sí mismo tiene una relación entre para ser más eficiente su uso de proteínas entre degradables y no degradables. Entonces, esas relaciones vamos a ver en la clase que viene. Por lo menos vamos a empezar a ver. Entonces, para esta primera parte, entonces quedamos en que la relación energía-fibra afecta a la composición más que el rendimiento. Es decir, en cierta forma no está bien expresado así, porque también el rendimiento, porque menor cantidad si bien mayor cantidad de fibra nos afecta la composición,
la menor cantidad de energía nos afecta al rendimiento. O sea que en realidad afecta a las dos cosas, composición y rendimiento. Después, al aumentar la densidad energética y disminuir la fibra, se disminuye el porcentaje de grasa butirosa, pero se recupera el peso vivo del animal, que es lo que estamos viendo acá. Es decir, menos fibra, mayor propiónico, por lo tanto se recupera el peso del animal. Cuando aumenta la producción de concentrados, la vaca tiende a retener menos energía bajo la forma de leche y más bajo la forma de reserva de tejido. Esto afecta el porcentaje de grasa butirosa, pero aumenta el peso vivo. Y de nuevo, esto está acá. Entonces, con estas relaciones, nosotros podemos decir que las dietas energéticas o más energéticas son más apropiadas para la primera fase, o sea, cuando la vaca está en el pico de producción. Con un consumo todavía deprimido. Y las dietas menos energéticas se utilizan más para la parte media de la lactancia o para el periodo de vaca seca. La ventaja que hay entre digamos, la diferencia que hay entre estos dos tipos de dietas es el costo. Unos requerimientos de una vaca en el medio de la lactancia pueden ser satisfechos con pastura, como dijimos hace rato. Mientras que los requerimientos en un animal en un pico de producción no pueden ser satisfechos en todos los casos solo con la pastura, sino que tienen que ser complementados con concentrados energéticos. Y eso tiene su costo, tiene un costo mayor. Por lo tanto, es estratégico poder acomodar o reponer o reconstituir el peso vivo del animal con alimentos más baratos, es decir, con pasturas. Bien, por ahora dejemos acá. La clase que viene empezamos mejor detalladamente con los tipos de alimentos para el Valle del Lerma y lo asociamos con estas relaciones. Así pueden empezar a hacer las relaciones. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, dejamos aquí. Nos vemos el viernes. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego.